Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11. Dios me dio esta palabra para compartir con ustedes. Mateo capítulo 11, verso 1. Mateo capítulo 11, verso 1, del 1 al 6. Después vamos a leer del 25 al 30 del mismo capítulo. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Vamos a volver a repetir esta pregunta juntos. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si saltamos al versículo 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y digamos junto este versículo 28 que es tan maravilloso. Repitámoslo juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un relato del Antiguo Testamento que creo que es uno de los pasajes, a veces podríamos decir un tanto oscuro, bastante oscuro, de la historia de Israel. Se trata de un hombre que le robó a su mamá 1100 monedas de plata, dice la Biblia, y la mamá maldijo, dice, al que le había robado ese dinero. Pero su hijo le confiesa, le dice: mamá, fui yo que te robé ese dinero. Y la madre allí alabó al hijo porque el hijo le reconoció que había sido él el culpable. Y dice, a su vez el hijo le devuelve esas 1100 monedas de plata. Y dice que la mamá tomó 200 de esas monedas y las entregó a los artífices, los que sabían trabajar, el platero, que sabía trabajar en plata, para que, dice la madre, ella iba a dedicar ese dinero a Dios, a Jehová. Pero lo entregó, dice, a este artífice para que le construyera un ídolo. ¿Están ahí? Y este le construyó un ídolo de plata y se lo entregó al hijo. Y el hijo estaba feliz de tener ese ídolo de plata en su casa. Entonces dice la Escritura que él se construyó un santuario, es decir, un tabernáculo en su propia casa. Y construyó, adicionó a otros ídolos familiares y allí construyó un altar. Y tomó a uno de sus hijos y lo nombró su sacerdote personal. Y uno dice, qué locura, qué enredo, qué entrevero. Usted estará diciendo, qué mezcla de cosas. La historia sigue y dice que
Un levita salió de Belén porque dice, buscando un lugar donde vivir, y fue a dar en las montañas de Efraín, donde vivía este hombre llamado Micaías, el que le robó la plata a la madre. Y fue a dar a la casa de este varón, y este varón lo recibió y le dice, ¿de quién eres tú? Y cuando él dijo que era levita, él dice, esto es fantástico. Yo te invito a que te quedes a vivir aquí conmigo. Tú no tienes dónde vivir, andas buscando un lugar donde vivir, pues aquí tienes un lugar. Yo te contrato, te voy a pagar 10 monedas de plata por año y te voy a proveer de vestido y de comida. Y yo te nombro mi sacerdote personal. ¿Qué más quería el levita? Dice, esto es ideal, esto es fantástico. Y allí aceptó la propuesta. Y dice que Micaías dijo, ahora Jehová me va a bendecir, porque tengo un sacerdote personal. Tengo mi propio evangelio, tengo mi propia fe aquí en mi casa traída. Pasó el tiempo y dice que gente de la tribu de Dan, 5 guerreros, salieron a buscar territorio para la tribu de Dan porque todavía no habían ocupado, dice, el territorio que Dios le había dado. Y estos hombres fueron a dar, dice, en la casa de Micaías. Y se encontraron con el levita, le dice, tú no eres de acá, por el acento lo sacaron. Y ahí el levita le dijo que lo habían contratado por 10 monedas de plata y que allí estaba él como el sacerdote personal de Micaías. Todo bien, y estos hombres se fueron. Luego dice que Dios prosperó, o vamos a decir, ellos encontraron un territorio que era ideal para habitar la tierra o la tribu de Dan. Y vinieron con todo el ejército, dice, a conquistar esa tierra, a tomar esa tierra. Pero pasaron por la casa de Micaías y se robaron el ídolo. Y se robaron todo lo que el efod y todo lo que había construido Micaías. Y sale el levita, le dice, ¿qué están haciendo? Se están robando todo. Dice, pero cállate, dice, vení con nosotros. ¿Qué preferís tú, ser un levita, un sacerdote de un solo hombre, o ser sacerdote de todo un pueblo, de toda una tribu? Y este levita se cayó la boca y así se fue con el mejor postor. Y uno dice, y bueno, no le sigo narrando las historias de lo que sigue contando el libro de Jueces, porque son cosas atroces. Son cosas terribles que uno dice, ¿cómo pueden estar estas historias en la Biblia? ¿Cómo pueden estar estas cosas tan horribles aconteciendo dentro del pueblo de Dios? Pero esas historias nos revelan, porque la palabra de Dios, si hay algo que no hace la palabra de Dios, es tapar la miseria del hombre. La palabra de Dios revela la miseria del ser humano. Pero fue un tiempo tan oscuro. Era un tiempo de oscuridad espiritual. Podemos decir un tiempo de decadencia espiritual entre el pueblo de Dios. Y la decadencia espiritual trajo como consecuencia decadencia social, decadencia moral, cosas tan terribles como violencias tan grandes que dice allí al final del libro de Jueces que las tribus enteras de Israel se juntaron diciendo algo tenemos que hacer porque nunca hemos visto cosa igual desde que salimos de Egipto. Ahora, lo tremendo que esta historia son de tiempos
tan remotos comparado con nuestros tiempos. Pero sin embargo, las cosas suceden de la misma manera. Junto con la decadencia espiritual, junto con el deterioro espiritual, viene el deterioro moral, viene el deterioro social, viene el deterioro de todas las cosas. Y el gran problema en todo esto es cuando el hombre construye su propio evangelio. Cuando la gente o el ser humano construye una o su propia religión creyendo que eso le va a funcionar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que leímos al comienzo? Pero aquí dice la Escritura en Mateo que Juan mandó a preguntarle y consultar por medio de algunos de sus discípulos y fueran a Jesús y le preguntaran si él realmente era el Mesías que estaban esperando, que habría de venir, o tendrían que seguir esperando a otro. ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué esta pregunta? Porque la Escritura dice que Jesucristo vino, Jesucristo llegó, más allí que Él había sido profetizado, había sido anunciado. Él mismo, Juan, había preparado el camino para el recibimiento de este Jesús. Y sin embargo, el pueblo de Dios no recibió a Jesucristo porque no cuadraba con la religión que ellos tenían. Los judíos rechazaban a Jesús porque Él no cuadraba con sus creencias. Habían construido su propia religión. Habían tomado elementos de lo que habían recibido de Moisés. Pero si comparaban, como mismo Jesús los confrontó, si comparaban lo que Moisés le habían enseñado con lo que ellos predicaban, era una mezcla, habían tomado algunos elementos, pero su religión, su fe, su creencia estaba tan lejos de lo que Dios realmente había creído. Y como consecuencia vino el Hijo de Dios, vino Jesucristo, vino el Salvador del mundo, vino la esperanza que tanto esperaban y se le fue. Y lamentablemente hoy vivimos lo mismo. Vivimos un mundo retorcido, un mundo en decadencia social, un mundo en decadencia moral, un mundo donde a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno, un mundo como cuando decíamos el domingo pasado, se aceptan ciertas conductas como correctas y no importa lo que vivas, no importa lo que sos, lo importante es que te sientas bien. Y admitimos cualquier tipo de creencia, tomamos algunos elementos de la fe, los ponemos en nosotros, en nuestro estilo de vida, algunas verdades, y nos construimos nuestra propia religión, nos construimos nuestro propio evangelio y pretendemos que eso nos dé resultado. Pero eso no es el evangelio. El evangelio es bien claro. Jesús dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Y luego dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El evangelio no es el evangelio de oportunidades, es cierto. Pero mira lo que dice Jesús. Hágale saber a Juan, dice, que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado un evangelio de esperanza. Maravilloso, tan simple. Pero Jesús acote y dice: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué está diciendo? Feliz de aquel que no encuentra dificultades para seguirme en esto que yo les estoy presentando. Y lamentablemente el hombre desde los albores de la humanidad ha tenido dificultades en aceptar la palabra de Dios tal cual es.
No estamos diciendo con esto que es una discriminación. Muchos hablan que cuando nosotros como creyentes hablamos de aquellas cosas que son pecados y lo consideran como discriminación. La palabra de Dios es para todos. Diga conmigo, el evangelio es para todos. No estamos en condiciones de juzgar a nadie. No estamos en condiciones de rechazar a nadie por su conducta, por lo que sea. Pero muchas veces la iglesia se ha acostumbrado o ha aprendido una religión de simplemente ritos, de prácticas, hace esto o aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Y en lugar de abrir la puerta del evangelio, abrir las puertas para la salvación de las personas, le cerramos las puertas para que las personas que han practicado y viven en cosas raras y cosas feas tengan la oportunidad de tener un cambio. ¿Cómo nos ha pasado a nosotros? Porque como dice la Escritura allí, ¿quién de nosotros esté, quién de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra? Si hemos sido alcanzados por Dios, no ha sido por méritos, ha sido por misericordia. Diga conmigo, misericordia. Si tú hoy eres un seguidor de Jesús, si tú hoy eres alguien que has conocido a Dios y caminas con Dios, es por misericordia. Y el evangelio de Jesucristo se comprende y parte de la misericordia de Dios, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, Jesús mismo dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Si hay una razón por la cual Cristo murió, si hay una razón por la cual el evangelio existe, si hay una razón por la cual la iglesia está presente, es porque hay personas todavía como nosotros que somos pecadores, que tenemos fallas, que tenemos defectos, que estamos luchando con miserias interiores y que necesitamos que por gracia de Dios Él nos salve y nos transforme. ¡Aleluya! El evangelio es poder de Dios para salvación, pero no para cualquiera. Sí, para cualquiera, en cierto sentido. Es para salvación, sí, pero para aquel que de manera sencilla recibe el evangelio. Cuando nosotros construimos nuestra propia religión, cuando nosotros construimos nuestro propio evangelio y tomamos, como digo, algunos elementos del evangelio, como venir todos los domingos a la casa del Señor, aún dar nuestros diezmos. Dice que esta mujer había dedicado ese dinero a Dios. Y dedicó, dice, 200 monedas de plata, era más que el diezmo, a Jehová. Pero dedicó ese dinero a construir un ídolo. Uno dice, pero no me cierra. Ese evangelio no me cierra. Aquí hay algo raro. Y claro que no funciona. Dice la Escritura que finalmente Micaías quedó sin nada. Porque vinieron otros y le robaron lo que le había construido. No le funcionó. Él dijo, ahora Jehová me va a bendecir porque tengo mi pastor personal. ¿Cuántos hay hoy día que pagan por su pastor personal? Pagan por una atención personalizada. Una atención personalizada. Me voy de esta iglesia porque no tengo una atención personalizada. Porque yo doy mis diezmos, yo pago mis ofrendas, por lo tanto tengo derecho a ser atendido de manera personal. Recuerdo a alguien en mi pueblo que había faltado a la iglesia un montón de días y porque había estado enferma. Y cuando el pastor le dice, qué alegría, hermana, bien viejita la hermana, qué alegría, hermana, que usted ha venido, que está aquí, ¿se siente mejor? Sí, con su visita. Y se la tiró nomás. Y con esto no estoy diciendo que
como líderes dejemos de hacer nuestra tarea pastoral y gracias a Dios y estamos contentos y felices porque día a día en la iglesia nuevos hermanos se suman para servir. Porque la obra del Evangelio crece con los servidores, crecen con aquellos que son capaces de dedicar sus vidas al Señor. Y cuando estoy hablando de servicio al Señor, no estamos hablando, como decíamos el miércoles, algunos de los obreros que tuvimos una pequeña reunión con un grupito de algunos de los obreros y decíamos, el servicio al Señor no es echarle una manito. Porque algunos creen que servir al Señor es un servicio honorario. Y cuando usted un servicio voluntario, cuando usted va a hacer un servicio voluntario y le exigen algo, ¿usted qué dice? Pero qué atrevido. Tras que vengo de voluntario todavía mira cómo me tratan. Pero el servicio del Señor no es un trabajo, un servicio voluntario, es un servicio de amor. Aleluya. Cuando hablamos de un servicio de amor, es un servicio que no tiene precio. Es un servicio que con todo lo que hagamos no estamos pagando ni una centésima parte de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y solamente aquel que entiende esta verdad, solamente aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y sabe de dónde Dios lo sacó, es el que puede servir al Señor realmente de corazón, como manda la Escritura. Y gloria a Dios por los que Dios levanta. Y estaba compartiendo estos días, me preocupa que la iglesia crezca, me preocupa que nuevas personas vengan, pero la iglesia va a crecer y se va a desarrollar en la medida que nosotros como siervos del Señor, como gente que hemos sentido el llamado de Dios, dediquemos nuestra vida para atender, para consolidar y para hacer que estos nuevos creyentes crezcan en la fe. Claro que sí. Pero no podemos, por otro lado, pretender que el Evangelio sea un Evangelio personalizado, donde que me atiendan de manera personal, única. Porque yo doy esto, doy lo otro y porque sostengo esto y aquello otro. El Evangelio verdadero, el resultado del Evangelio viene cuando de manera sencilla, como un niño, estamos dispuestos a ajustarnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto es blanco, y si la palabra de Dios dice esto es negro, y nos ajustamos a esa verdad, hay bendición de Dios. Y esto no es discriminación. Esto no es mente cerrada, como muchas veces se nos habla. El mundo construye una religión a su manera. Vivimos en un mundo donde cada uno vive lo que cree. Cada uno vive y desarrolla su vida de acuerdo a algunos elementos sacados de aquí y de allí. Y allí construye su estilo de vida y pretende que eso traiga bendición de Dios. Quiero decirte, la bendición de Dios viene cuando humildemente, de manera sencilla, reconociendo nuestros defectos, reconociendo nuestras luchas, reconociendo lo que internamente luchamos y estamos dispuestos a doblegarnos delante del Señor y rogar al Señor que en su gracia, en su misericordia nos transforme y nos toque con su poder. Ese es el poder del Evangelio. Estamos viendo milagros del Señor. ¿Cuáles son esos milagros? ¿Dónde ocurren esos milagros? Ocurren aquellos que honestamente y sinceramente abren el corazón para Dios. Aquí dice claramente el reino de los cielos se comprendía, dice, de ciegos que ahora veían, de paralíticos que ahora caminan, de cojos que ahora no tienen dificultades para caminar. ¿Cuántos tienen dificultades para caminar? Y no estoy hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Alguien dijo, todos cojeamos de algún lado. Todos tenemos un problema allí. Tenemos allí algo con lo cual luchamos.
El tema no es encontrar perfección, no se trata de perfección. Vamos en camino a la perfección a través de que dejemos obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos que Dios día a día va cambiando nuestro ser, nos va ayudando, y a la medida que trabajamos juntos con el Señor, hay cosas nuevas que Dios hace en nuestra vida. Y damos gloria a Dios cuando vemos un ciego que ahora ve, y no estamos hablando de un ciego físico, alguien que no entendía las cosas de Dios y ahora le entiende. Pero la transformación viene, no, los milagros más grandes de Dios no vienen por un toque mágico de una vara mágica que en un momento te transforma, sino que la verdadera transformación viene por la revelación de Dios a nuestra vida. Cuando podemos entender la palabra de Dios, cuando damos lugar a la palabra de Dios y cuando aceptamos la palabra de Dios tal cual es, nos guste o no nos guste. Y esto, como digo, puede sonar a discriminación. Puede sonar de manera muchas veces demasiado fuerte, pero Jesucristo vino para salvar, para redimir, para libertar a los ciegos, para dar sanidad a los ciegos, dice para limpiar leprosos. Y estamos hablando de aquellas personas, individuos que cada uno, como nosotros, hemos sido, algunos de un área, otros en otro, pero venimos al Señor con un montón de defectos. Pero la iglesia no está para condenar. La iglesia no está para señalar. La iglesia no está, y como muchos han pensado, este es tiempo que la iglesia tiene que denunciar que esto es pecado, aquello es pecado, esto es pecado. Y es cierto, la palabra de Dios sí es parte. El domingo pasado justamente hablábamos de aquellas cosas que la palabra de Dios dice que es pecado y las tenemos que aceptar como tales. Pero eso no quiere decir que somos discriminados o que no hay oportunidad para nuestras vidas. Al contrario, en el Señor hay misericordia. Diga conmigo, misericordia. En el Señor hay gracia, en el Señor hay salvación, en el Señor hay esperanza. Y cuando damos lugar al Señor, y cuando venimos con un corazón abierto, y cuando la iglesia es ese lugar receptivo donde puede venir el drogadicto, donde puede venir la prostituta, donde puede venir el homosexual, donde puede venir el mentiroso, donde puede venir tantas cosas que a veces no son tan graves frente a la humanidad, frente a nuestra sociedad, pero que son tan pecado como cualquier otra. Pero la iglesia es ese lugar abierto. La iglesia es ese lugar donde la gente necesitada viene. Hemos sufrido meses de iglesias cerradas. Y hemos dicho, la iglesia es un lugar indispensable. Es un lugar esencial. Hemos hablado y decíamos, la iglesia tendría que permanecer abierta porque es esencial, así como comercios esenciales han permanecido abiertos, y decíamos, nosotros como iglesia somos esenciales. Pero ¿qué imagen de esencialidad estamos dando al mundo? Si le estamos cerrando las puertas a aquellos que necesitan realmente un toque de Dios y no tienen un lugar entre nosotros porque no son lo suficientemente santos como nosotros. Que el Señor nos ayude, porque ninguno de nosotros estamos en posición de condenar a nadie. Jesús mismo dijo, teniendo todas las condiciones, Él le dijo a aquella mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más. Claro está, Jesús no le estaba dando una licencia para seguir pecando. El hecho que el Señor nos reciba tal cual somos y podamos estar en la casa del Señor con todas nuestras dificultades, con todas nuestras averías, con todas nuestras ideas, retorcidas o no retorcidas, con todo nuestro mambo que tenemos en la cabeza. No quiere decir que allí esto es una licencia para seguir pecando. Claro que no. Pero hay una revelación de Dios que se recibe a través de la palabra de Dios. Y le digo la verdad, la iglesia debería preferir a los pecadores dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios que los pecadores esperando allá adentro, afuera para entrar y con las puertas cerradas y no teniendo la oportunidad de oír el evangelio. Porque cuando escuchamos el evangelio, cuando recibimos la palabra de Dios, es ahí que viene la salvación.
La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El mundo necesita recibir la palabra de Dios. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Y es cierto que la palabra de Dios nos confronta con nuestras miserias. Pero no se trata de justificar nuestras miserias. No se trata tampoco de construir una religión a mi manera que calce a mis dificultades, a mis problemas, porque allí tendríamos que tener una iglesia para ciegos que no entiendan nada, una iglesia para cojos que tampoco pueden caminar, una iglesia para cada uno. Pero esto no fue lo que Cristo vino a traer. Jesucristo vino a anunciar un evangelio de transformación. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio todavía sigue siendo poder de Dios para transformar. ¡Aleluya! El evangelio todavía es poder de Dios para transformar. No solamente estamos hablando de sanidades y milagros. Jesucristo salve, Jesucristo sana, lo básico. El evangelio es mucho más profundo. El evangelio es poder de Dios para transformar aún la mente más retorcida. Cosa que el mundo no lo acepta. Recuerdo un compañero de trabajo, un jefe que decía, sabiendo que era cristiano, él decía, yo no puedo entender si hay algo que no puedo entender. ¿Cómo una persona que fue un violador, un sinvergüenza, simplemente se arrepienta, venga a Dios y sea aceptado? ¿Dónde está todo lo que hizo? ¿Dónde está toda su maldad? ¿Dónde está todo lo que, cómo él no paga eso? ¿Cómo es posible que Dios lo reciba? Y nosotros los seres humanos carecemos de misericordia, carecemos de gracia. Lo que muchas veces no entendemos es que frente a Dios todos somos pecadores. Que frente a Dios, Dios es tan santo, tan puro, que toda nuestra honestidad y toda nuestra buena fama de buena gente en este mundo, dice, para Dios son como trapo de inmundicia. Todos estamos en el mismo problema. Todos estamos en la misma necesidad. Quizás frente a la escala de calificaciones de la sociedad, el buen hombre esté tan distante de aquel violador y sinvergüenza. Pero frente a Dios, todos somos pecadores y estamos tan distantes de la santidad que la palabra de Dios nos enseña. Y podemos estar años en el evangelio. Podemos estar años caminando con el Señor y todavía nos falta tanto para ser transformados. Todavía nos falta tanto. Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la obra de Dios? Sí, la obra de Dios está, pero también está la condición pecadora del individuo. También está la obra del mal, también está la obra profunda, dañina, que el diablo ha hecho en el corazón del ser humano. Pero bendito sea Dios, que Jesucristo vino al mundo para darnos salvación. Y hay una invitación del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice, van a ser sanados de la ceguera, van a ser, si están paralíticos, van a caminar. Dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Lo más maravilloso que ofrece el evangelio es la paz interior del corazón. ¡Aleluya! Este mundo ha perdido la paz. Vivimos en un mundo donde la ansiedad, las emociones están a flor de piel. Donde la situación ha sacado aún a aquellos que estaban más seguros, ahora están temblando. Aquellos que se sentían tan realizados, hoy se han dado cuenta que no estaban tan seguros de su situación. Pero quiero decirte, el único lugar donde estamos seguros es en Cristo. El único que sana nuestras heridas. El único que puede poner en orden nuestras emociones nuevamente
El único que puede poner en cauce nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, aclarar nuestras ideas, es la palabra de Dios. Cuando a través del Espíritu Santo se enciende una luz y podemos comprender la esencia y la verdad del Evangelio, que no es tan complicado como muchas veces lo pensamos, sino tan sencillo como recibirlo tal cual es. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta expresión, llevar el yugo, una expresión conocida en aquellos tiempos bíblicos, porque cuando un agricultor quería entrenar un nuevo buey, quería preparar un nuevo buey para arar, no lo ponía de buenas y primeras con el yugo del arado, porque este buey no sabía nada, recién empezaba. Él iba a intentar sacarse el yugo, no iba a recibir órdenes. Pero ¿qué hacía estratégicamente? Ponía el buey viejo, manso, y que ya había agarrado trote, como dice, y le ponía el yugo junto. Él lo unía con el otro buey que todavía le faltaba, el buey joven. Y así junto, el nuevo buey aprendía del viejo. El Señor no te pide una cosa que Él no lo hizo. El Señor no es un Dios, el Evangelio no es una enseñanza déspota de un Dios santo desde los cielos exigiendo que los seres humanos actúen de determinada manera sin ponerse Él en el lugar. Dice la Escritura, Jesucristo vino, se hizo hombre, padeció lo mismo que nosotros, vivió lo mismo que nosotros, para darnos un camino y enseñarnos cómo ser verdaderos hijos de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, cuando nos tomamos de la mano de Jesús, pero no estoy diciendo nos tomamos de la mano de Jesús para que me sane, me toma de la mano de Jesús cuando estoy en problemas para que me resuelva los problemas. No se trata de eso. Se trata de realmente tomar el Evangelio tal cual es y comenzar junto con el Señor, aprender del Señor y mirar cómo el Señor anduvo y vivir como Él anduvo, y caminar tras sus pisadas en un trato personal y diario con Él. Hay una transformación que se produce. Todos somos rebeldes, somos como esos bueyes. ¿Quién no ha sido rebelde a la voz de Dios? ¿Quién de nosotros no ha reaccionado en contra de la palabra de Dios en algún momento? Aún los creyentes de más años nos ha costado. Tenemos nuestras cosas, pero el Señor es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. No importa lo hundido que estés, no importa lo revolcado en el pecado que está en tu vida, no importa cuán sucia está tu alma, cuán sucia está tu condición interna. Mi querido hermano, hay una salvación, hay una esperanza para ti, para mí. Es venir sinceramente y aceptar las cosas tal cual Dios lo dice en su palabra y abrir el corazón para que Dios comience a purificar nuestras vidas. Y esto no es un milagro que ocurre de la noche al día, sino es un proceso de transformación, es un proceso de purificación que con el paso del tiempo, de caminar con el Señor, se va formando ese nuevo carácter modelado de acuerdo al patrón de Cristo. Aleluya. Jesús dijo, y el apóstol Pablo decía, que nuestra medida no son los hombres. Nuestra medida no es uno con el otro, sino que nuestra medida es Cristo. La iglesia no es un lugar para compararnos unos con otros. La iglesia no es un lugar para juzgarnos unos a otros, comparándonos y poniéndonos diferentes niveles de santidad. La iglesia es el lugar donde todos venimos a los pies del Señor y donde cada uno tenemos la oportunidad de rendirnos y ser transformados por el poder de Dios a medida que esa revelación de la palabra de Dios se da en nuestras vidas.
Si hay un hermano al lado tuyo que tú te das cuenta que hay una revelación que le falta de Dios, no es para que tú lo discrimines. No es para que tú le pongas una marca en su frente y decirle, este es un pecador voluntario que no quiere seguir el evangelio. Es para que tú ores por él, para que tú clames a Dios por él. Y en la medida que esté a tu alcance, háblale del Señor. Da testimonio de tu fe. Camina, modela, porque en un momento, el Espíritu Santo es poderoso para hacer esa transformación. Hay un momento en el cual las ligaduras son rotas. Yo siempre recuerdo hace unos años cuando estaba en Uruguay de una persona que siempre decíamos, no sé a qué viene la iglesia. Esa señora venía a la iglesia y estaba en la iglesia y cantaba y alababa. Y sabía todos los coros y cantaba con mucho énfasis, mucho entusiasmo. Y era una persona sumamente agradable a todos los hermanos. Pero hoy el domingo estaba en la iglesia y el martes estaba con los brujos, llevando alguna ropita para que le trajera bendición a sus hijas. Y yo decíamos, pero ¿y esto es una mezcla? ¿Qué pasa? Y nos horrorizábamos. Pero ella siguió. Y un día ella dio testimonio, se paró y dice, yo doy gracias a Dios, porque por años estuve dentro de la iglesia con una venda en mis ojos. Tanto me daba estar aquí en la casa del Señor como estar en los brujos allí en la esquina. Pero ahora entiendo que tengo que seguir solamente al Señor, decía ella con sus palabras. ¿Quién le reveló esto? Fue el poder del Evangelio. Si la iglesia le hubiese cerrado las puertas, si le hubiésemos enjuiciado, si le hubiésemos dicho no tienes que andar en esas cosas y allí le hubiésemos estado enjuiciándola y cerrándole las puertas, nunca hubiese llegado a ese conocimiento. Pero damos gracias a Dios, porque como ella, todos nosotros, después de años, y uno dice, ¿cómo es posible? Años de líder y no hemos entendido ciertas cosas. Y no es que no la hayamos escuchado, porque las leímos y sabemos que la palabra de Dios dice que todas esas cosas son pecados, pero las seguimos haciendo. Y uno dice, ¿pero y cómo? Pero Dios no nos desecha. Dios no nos echa de su presencia, sino en su gracia y misericordia. Con paciencia, dice, espera que todos lleguemos a ese conocimiento. Lleguemos a esa revelación. Por eso en esta mañana, quizás este es el día donde hay una venda que se ha corrido de tus ojos. Quizás en esta mañana has llegado, o allí donde estás, en tu casa, cargas con un montón de cargas, valga la redundancia. Cargas con un montón de sentimientos, de cargas. Jesús dice, venid a mí, todos los que están trabajados, todos los que tienen la mente confundida, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Yo creo firmemente que el Evangelio opera de la misma manera que operaba en los tiempos que Jesús caminaba en esta tierra físicamente. Sigue operando de la misma manera. Actúen aquellos que no encuentran tropiezo en seguir al Señor. ¿Cuál es tu tropiezo? ¿De dónde cojeas? ¿Cuál ha sido tu piedra? El miércoles pasado estábamos en la reunión de líderes y alguien dijo, yo sigo al Señor, soy la tercera generación, pero conocí al Señor por mi abuela. Más allá que mi mamá conoció al Señor, dice, pero nunca tuve la instrucción de parte de mi madre. Dice, porque algo pasó en la iglesia donde mi mamá concurría y ella tuvo un desengaño, tuvo un problema que la marcó para el resto de la vida y ella nunca llegó a afirmarse en el Evangelio. ¿Y cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay que hoy por hoy no siguen al Señor porque hay algo que lo ha chocado? Hay algo
que le está siendo de impedimento. Hay algo que allí no han podido aceptar. Hay algo con lo cual no han podido convivir. Quiero decirte, acepta el Evangelio tal cual es. Si es una verdad del Señor, pues acéptala. Duele o no, acéptala. Pero que esto no te impida. Porque el hecho de que el Señor allí traiga a luz nuestro pecado no quiere decir que no hay oportunidad para salvación, para redención, para transformación. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos aquellos que con corazón abierto están dispuestos a recibir tal cual es la palabra de Dios. No te construyas un evangelio a tu manera, porque eso no te va a dar resultado. No te ha dado resultado hasta ahora, ni te va a dar resultado en el futuro. Lo único que da resultado es el evangelio tal cual es. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Porque tu palabra está tan llena de gracia y de misericordia. Tu palabra nos habla de un único evangelio. Nos habla de una única verdad. Nos habla de un único patrón. Y es el patrón que nos da tu palabra. Eso es el evangelio. Señor, te damos gracias por esto. Te damos gracias por la revelación del evangelio a nuestras vidas. Y en este momento, Señor, creo firmemente que el poder del Espíritu Santo ha estado trabajando en muchas mentes, en muchos corazones, para darnos cuenta que tú no nos rechazas, que tú no nos echas de delante de ti, porque tú no viniste para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Señor, este es un tiempo de esperanza, este es un tiempo de misericordia, este es un tiempo de gracia para todo aquel que realmente abre el corazón para ti. Por eso en esta hora te pido que aquel que con toda sinceridad abre el corazón para ti en esta mañana y se anima a aceptar el evangelio, tu palabra tal cual es, más allá de todos sus defectos, más allá de todas sus luchas, yo sé que comienza algo nuevo para él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean rotas las cadenas, sean rotas las ataduras, sean rotas, Señor, aquellas cosas que trae pesar, que trae carga, que trae dolor. Yo sé que en esta hora hay cadenas que se rompen. Gente que han estado ligada por muchos años por ciertos criterios, ciertas ideas, ciertos juicios que se hicieron hacia ellos. En el nombre de Jesús, en esta mañana se rompen y da una oportunidad, no una licencia para vivir en pecado, pero sí una oportunidad para comenzar una nueva vida por la gracia y la virtud que emana de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. ¡Aleluya! Dele un gloria a Dios bien grande a nuestro Dios, pues Él se merece toda nuestra alabanza y adoración. Antes de terminar, hay personas que quizás en esta mañana han venido abatidas, cansadas, cargadas, con enfermedades, con luchas, con problemas. Vamos a hacer una oración de fe delante del Señor. Si hay algo maravilloso, es lo que dice aquí. Jesús vino para dar vista a los ciegos, sanar leprosos, a los muertos darle vida. Todas nuestras necesidades son también atendidas por el Señor. Hay virtud en la cruz del Señor. Hay virtud en el Señor para transformar. Por eso, ahí donde estás, yo te invito a que nos pongamos de pie por un momento. Si hay alguien que ha venido con alguna enfermedad, con alguna situación, algún problema,
No estamos diciendo que usted lo mencione, simplemente ahí donde está, levante su mano y diga: yo así necesito oración, necesito un toque, quizás en su hogar, quizás en su salud, quizás en sus asuntos personales. No sé, cualquiera sea su necesidad. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y vamos a hacer una oración de fe. Si usted está allí a la distancia, también levante su mano y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, levantamos nuestras manos a los cielos, sabiendo que nuestro socorro viene de ti, que todo lo que podemos alcanzar de ti es por misericordia, no por mérito nuestro propio. Pero en ti hay gracia, hay virtud, en ti hay poder para ser liberado, para ser sanado, para ser transformado. En ti hay un toque especial que transforma, que libera y nos hace nuevo. Por eso en esta hora pido que el poder de tu Espíritu Santo toques la vida de cada hermano que ha levantado su mano en señal ahora de un toque tuyo. Reciba de ti ese milagro, reciba de ti esa gracia, ese toque. Quizás hay personas allí a la distancia, tras cámara, también que en esta hora están levantando sus manos detrás de la pantalla de su televisor o su celular allí. Señor, tócales, tócales. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión en vivo. Nos encantaría que te hicieras parte de nuestra familia de la fe. Así que si no tienes un lugar donde congregarte o estás buscando un lugar donde cada integrante de tu familia pueda desarrollar su fe y conocimiento de Cristo, no lo dudes. Trinidad es el mejor lugar para encontrarse con Jesús. Comparte también este mensaje con todos tus amigos de las redes sociales para que muchos puedan oír esta palabra de esperanza en tiempos tan difíciles. Dios te bendiga y te esperamos.